Seguimos adelante en Telebuen Día. Con mucho gusto vamos a recibir al señor economista Isaac Alfi, ex ministro de Economía y Finanzas. Buen día, Alfi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, igualmente para nosotros. Muy graduadas, digamos, sus apariciones mediáticas, ¿no? Más allá de su columna en el suplemento Salmón del Diario El País, se mantiene como observador, digamos, de la realidad. Y en principio sí, sí, como analista diríamos, o observador, independiente, economista diríamos, profesional. Sí, creo que adopté una posición así, por lo menos por un tiempo. Creo que por ahora me gusta bastante más. Hoy estaba leyendo una encuesta que publica Búsqueda y refiere a esas marcas que le quedan a la gente, ¿no? Los mayores de 50 años tienen todavía este asunto del quiebre institucional de la dictadura como una referencia triste, y los jóvenes, la crisis de 2002 marcó con fuerza esa situación. Y sí, naturalmente, fue un problema muy grande que debió enfrentar el país, muy grande, seguramente parecido a otros anteriores, pero diríamos que por los jóvenes no fue vivido. Seguramente los jóvenes esos deben tener cercano entre 27, 28 hasta 40 y algo, debe ser así. Y claramente los marcó porque además seguramente allí sufrieron desempleo, sus familias tuvieron penurias, y bueno, el país claramente no estaba en un buen momento, las condiciones internacionales estaban todas en contra. Miren, yo le puedo dar 4 números, 4 precios nomás, y usted va a dar cuenta enseguida cómo era la historia. El maíz estaba a $70 la tonelada, $70, después llegó a estar a 300 y pico de dólares la tonelada. Hoy está a 180. El trigo estaba a $110, hoy está a 250 y llegó a estar a casi 600, no 600, no 400 y algo, perdón. La soja estaba a $170, hoy sigue estando cerca de $500, llegó a estar arriba de 600. Y la carne, en segunda balanza o en cuarta balanza, como se dice ahora, se pagaba 90 centavos, 95 centavos de dólar, llegó a estar a 4 y está 3 y pico largo. Bueno, es bastante fácil darse cuenta que usted con la misma producción, canasta, recibía la cuarta parte de lo que recibe hoy. Y bueno, si recibe la cuarta parte con la misma producción, seguramente todos estamos peor. Bueno, fue durísimo, como usted dice. El efecto rebote luego permitió comenzar a transitar por una salida que fue modelo también. O sea, Uruguay logró articular una salida que de pronto queda en segundo plano cuando uno recuerda aquella circunstancia, pero que fue un modelo para el mundo. Sí, no solo fue un modelo, a seguir después, sino que además fue, diríamos, en contra de lo que nos recomendaban. Y la verdad que luchar, no contra la recomendación, contra la recomendación estábamos muy fuertes. Desde el punto de vista, creemos nosotros, técnico, y después los hechos dieron la razón, aunque también hay que ser justos y la mejora del clima mundial y del ambiente mundial ayudó a que eso sea mucho más rápido de lo que hubiera sido bajo otras circunstancias. O sea, también está claro. Pero el mantenimiento del crédito. No se olvide que Argentina no tiene crédito hoy, 12 años después de los acontecimientos. Uruguay tuvo crédito, Uruguay termina el canje en mayo del 2003 y en octubre del 2003 emite en el mercado mundial prácticamente un punto del producto. Es como hacer una emisión en plena euforia. Claro, fíjese, de hoy de más de 500 millones de dólares. Fíjese que usted, perdón, casi 2 puntos del producto, fueron 200 y pico millones los que tenían. O sea, es lo mismo que usted estuviera al borde de la quiebra y le digan que está muerto y enterrado, y resulta que a los 5 meses, 6 meses, le prestan 1.000 millones de dólares. Bueno, no era, había una cosa, como era, no era una cosa que sintonizaba con la otra. Y bueno, que nosotros, la verdad, quienes estuvimos ahí, sabíamos, teníamos claro y estábamos muy confiados en lo que estábamos haciendo, y la verdad que salió bien. Y además, ojo, el plan no era un plan solo de canje de deuda. El canje de deuda, yo siempre digo, era el truco para comprar el tiempo necesario y cambiar la expectativa. Claro. El resto del programa de gobierno se aplicaba. Bueno, hubo una inversión fuerte en confianza, me parece, como país. Y uno se pregunta si allí no estuvo el nacimiento de una política de Estado en materia macroeconómica.
Y puede ser, digo, yo no digo que no. De hecho, el gobierno que vino, con el ministro Story en su momento a la cabeza, continuó todos los lineamientos, y desde el punto de vista del discurso yo creo que es igual. Desde el punto de vista del discurso es igual. Desde el punto de vista de la aplicación yo creo que hay algunas diferencias. Algunos podrán decir que son mejores, otros son peores. Y en realidad las diferencias se empiezan a dar a partir del 2008. Ni siquiera hasta el 2007, ni siquiera diferencias había prácticamente en la aplicación. De nada. Por lo tanto, sí, yo creo que lo que sí se logró es un consenso. Más allá de matices, y bueno, estamos en un consenso con matices como en la mayoría de los países desarrollados del mundo. Bueno, eso es algo natural y eso es bueno. Y hoy tenemos aquella foto sepia, digamos, de 2002, y esta foto a todo color. Sí. ¿Cómo lo observa entonces, como ese analista calificado mirando dos fotos tan distintas, ¿no? La realidad hoy de Uruguay en términos económicos. La realidad hoy, desde el punto de vista de, digamos, de la posición donde está, es claramente mucho mejor que antes y es buena. A mi punto de vista es buena. ¿Que puede ser mejor? Sí, puede ser mejor. Que quizás se hayan desperdiciado una cantidad de oportunidades, sobre todo en materia de solvencia fiscal, y sí, y en materia de infraestructura física, que es lo que es el gran debe, y sí. Pero si usted lo mira objetivamente, diríamos, el nivel de ingreso ha aumentado, el nivel de desempleo ha bajado a valores bajos en términos históricos, la producción es buena, aunque la producción como tal está bastante quedada hace desde un tiempo. La producción de bienes la producción de bienes está quedada, el producto crece básicamente por producción de servicios, que es totalmente válido naturalmente, pero hay algunos componentes de la forma de medición que lo impulsan un poco más al alza, pero diríamos... En términos generales... En términos generales está bien. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Hay algunos riesgos importantes porque la posición competitiva del país sí, esa se ha deteriorado muchísimo y esa no ha mejorado, y creo que tenemos algunos problemas no menores con Argentina, y tampoco con Brasil, o sea, no estamos tan bien con Brasil. Ya está. Ahora, Alfie, por ejemplo, este repunte en el precio del dólar, ¿ha repercutido favorablemente en términos de competitividad en la región? No, prácticamente no. No, cuando usted mira desde dónde salió el dólar en Uruguay, y no lo mira en cuestión de 3 meses, lo mira en términos del último año, si quiere, o los últimos, desde diciembre para acá, más o menos la devaluación en Uruguay es parecida a la de Brasil, parecida. Inferior a la Argentina, a la relevante de Argentina, naturalmente. En Brasil hay menos inflación que en Uruguay, en Argentina hay más inflación, pero la más inflación de Argentina no compensa la menor devaluación uruguaya. O sea, Uruguay ha perdido con pie frente a Argentina y frente a Brasil también. Frente al resto del mundo, sí, se ha ganado algo. No estábamos muy bien. Estamos con Estados Unidos Así y usted Europa. advierte una lucecita amarilla. Sí, con Estados Unidos y Europa estamos de los peores niveles de competitividad de la historia. Se ha observado, por ejemplo, la publicación de algunas cifras que marcan un fuerte impulso en el segundo trimestre de la economía, con un crecimiento que estaba aún por encima de los analistas más optimistas. También se menciona el fuerte incremento en las exportaciones, más allá ahora del episodio de Botnia que generó un ruido allí. Pero lo cierto es que todos siguen advirtiendo sobre dos aspectos fundamentales: la eventualidad de un déficit fiscal importante al cierre de la administración y sobre todo el proceso inflacionario. ¿Qué comentarios tiene sobre eso? Por partes. Las exportaciones habían caído bastante en el primer trimestre, subieron en el segundo trimestre. En realidad toda la región mejoró bastante en el segundo trimestre al impulso de la soja. La verdad que la soja tiene un impacto que en realidad supera inclusive la valoración, por lo menos la mía, la supera. O sea, no creo que nos falta, por lo menos a mí no he analizado suficientemente esa cadena de valor que genera, porque ciertamente no solo en Uruguay, la recuperación fue fuerte en Argentina y hubo recuperación en Brasil que venía ralentizándose. Segundo trimestre, eso se extiende hasta parte del tercer trimestre. Yo creo que ese efecto se acaba ahora y ahora empezamos de vuelta. Creo que vamos a tener un cuarto trimestre parecido al primero. Sí. En términos de actividad. Me permite un paréntesis con el tema, la soja dependencia. ¿Es algo inquietante? ¿Es considerable?
yo creo que bastante inquietante, sobre todo a nivel, bueno, de Uruguay no cabe duda, se ha convertido en el primer rubro de exportación, pero en la región es muy importante. Mire, el otro día estaba mirando cifras de producción mundial de soja. El número uno es Brasil, 88 mil millones de toneladas. El número dos es Estados Unidos. El número dos es Brasil, casi igual. El número tres es Argentina, con 60 mil millones. ¿Sí? Y después los que vienen abajo, Paraguay tiene 9 mil millones igual. Y después el resto casi es insignificante. O sea que la región como tal es el productor número uno de soja y, bueno, de sus exportaciones son muy importantes. Creo que una baja del precio de la soja, estamos bastante expuestos. La región entera está muy expuesta a la baja del precio, del precio de la soja. Eso es inquietante. Es inquietante. De hecho, el tema ahí es cómo usted diversifica, pero para eso precisa un nivel de tipo de cambio diferente. Y para eso precisa, ahí voy al punto fiscal, precisa superávit fiscal o una situación fiscal mucho más sólida de la que tiene hoy. ¿Eso es utópico hoy, por ejemplo? Hoy es totalmente utópico. De hecho, hoy el déficit fiscal... el déficit fiscal real, hoy el número que dice 2,1 en realidad es prácticamente 3% del producto. Yo creo que hay un par de ajustes que hacer a las cifras que, ojo, no están escondidos ni que se informe. Ni maquillados. Ni maquillados. Lo que están informados se mide de una manera que hay que sacar. Hay que sacar superávit del Banco de Seguros, no tiene ningún sentido porque no es caja para el gobierno. Y tenemos una situación en ANCAP que dio una ganancia que no es medible con el tema del canje de los bonos que hizo. Bueno, no importa, esto es una cuestión técnica, pero si usted mira el número, estamos en 3% de déficit, estamos igual que el año pasado en términos de déficit fiscal, no ha empeorado, es posible que el año que viene empeore la situación fiscal. Eso genera una presión muy grande a la colocación de títulos. De hecho, Uruguay, usted ve que constantemente coloca títulos, ha hecho una emisión internacional importante, en términos de caja casi $1.000 millones o 1.000 millones hace unos meses. Bueno, de hecho, el déficit del núcleo duro del gobierno, diríamos, el Banco Central, el gobierno y el BPS, son 2 puntos y algo del producto, son un poco más de $1.000 millones por año. Y por eso emite 1.000 millones para no perder reservas. Se viene un año electoral que también incorpora un elemento, un aditivo que hay que cuidar, que hay que someterlo por lo menos a una consideración seria. Bueno, y sí. Yo la verdad que mirando la cifra del presupuesto que tiene previsión de aumento de gasto, claramente el gasto va a aumentar. Y ahí tenemos un tema con el nivel de actividad. Si el nivel de actividad no aumenta el año que viene o aumenta poco, bueno, el déficit lamentablemente va a aumentar. A ver, si uno mira las cifras, las últimas cifras, ¿qué advierte? Advierte que los impuestos al consumo, el IVA y el IMESI básicamente, están cayendo en términos reales, de los últimos meses, y lo que aumentan son los impuestos de las rentas, tanto de las empresas como de las personas físicas. En ambos casos, esto viene con un retraso frente al nivel de actividad. O sea, primero, eso se paga con un año de atraso, sobre todo las rentas, y el impuesto de la renta de las personas físicas, que es sobre el empleo, nadie toma medidas de sacar personal en términos rápidos. Bueno, ¿le parece serio el planteo, por ejemplo, de derogar el IRPF de acuerdo a determinados candidatos que aspiran a la presidencia de la República? ¿Cómo analiza precisamente lo que seguramente será una andanada de promesas electorales por el lado tributario? Yo creo que el IRPF, para mí, desde mi óptica, es un deber tratar de eliminarlo. Hoy, como están planteadas las cosas, eso se hace exclusivamente en un programa muy consistente en materia de gasto y en un plazo de por lo menos 5 años. Hoy no se puede derogar de un momento para el otro porque la situación fiscal no lo permite. Hoy estructuralmente hay un déficit fiscal bien importante que no permite derogar ningún impuesto inmediatamente. Lo que sí se puede hacer es, en un programa de gobierno donde usted naturalmente espera que tomar medidas y que el producto empiece a aumentar, a medida que aumenta el producto, aumenta la recaudación,
cuando aumenta la recaudación, usted contiene el aumento de gastos, o sea, selecciona los aumentos de gastos a determinadas áreas y reduce otros gastos, que para mí hay gastos en exceso en una cantidad de aspectos, bueno, y esos recursos los va volcando a reducir el déficit y en parte a impulsar la actividad reduciendo también el IRPF. Pero es un programa de 5 años en este momento y quizás hasta un poco más, depende cómo queden las cifras, pero no es un momento para el otro. Hablando de escenarios posibles, economista Alfi, ya estamos en los minutos finales. Usted advierte, más allá de los eufemismos, que en algún momento el próximo gobierno debería plantearse por lo menos la opción del ajuste fiscal. A ver, así como están planteadas las cosas, un episodio regional de caída de actividad, no va a haber más remedio que hacer un determinado ajuste. Eso estoy bastante convencido de ello. Si tenemos suerte y no hay ningún episodio regional relevante, va a haber que hacer un ajuste, pero mucho más fácil, porque el ajuste es contenemos el aumento del gasto y mientras el producto crece y nos genera ingresos. O sea, hemos vivido una situación muy desconocida en realidad en los últimos 60 años. El escenario externo es claramente el mejor. Quizás a principios del siglo pasado fue parecido, no sé, o en algún momento del siglo XIX fue parecido, pero por periodos bastante más cortos. Precios internacionales récord, un ingreso de capitales muy importante. Ahí sí, seguramente en la salida a la situación de crisis que tuvimos influyó bastante porque el país, como usted dijo, ganó confianza y credibilidad y empezaron a venir muchos capitales. No se olvide que UPM vino en aquel momento, Weyerhaeuser, el puerto, el aeropuerto, el principio de la revolución agrícola. Bueno, hay casi 3.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, digamos, ¿no? Por eso, o sea, eso no es que vino de aquel momento, es la continuación, de aquello, pero todo empezó allí y continuó. Por lo tanto, diríamos, si eso se mantiene y demás, usted puede lograr ese periodo que continúe. En la medida que el crecimiento continúe, usted evita los ajustes tradicionales que tenía que hacer, pero igual va a tener que hacer un ajuste de contención del gasto. Está bien. Hoy decíamos que asomábamos al día con una suerte de déjà vu por esta situación con Argentina, el conflicto. Allí usted advierte también un panorama complejo desde el punto de vista de la macroeconomía, por ejemplo. Sí, está complejo Argentina macroeconómicamente. De hecho, ningún país en su sano juicio toma las medidas que toma Argentina si no está muy complicado. Y los problemas mayores pueden venir por la pérdida de poder que tenga la presidencia a partir de la elección de fines de octubre. ¿Y un puente cortado, que es específicamente el tema que hoy nos preocupa otra vez? Yo le soy sincero, los puentes cortados creo que tienen un efecto mucho más psicológico y sobre determinadas formas de nuestra relación con los argentinos que efectos reales. Más emocional que otra cosa. Es mucho más emocional. De hecho, no hubo una super influencia de los puentes cortados cuando estuvieron cortados. Seguramente alguna influencia tuvieron, pero muy menor. Hoy por hoy, la diferencia cambiaria con Argentina y con Brasil, que está más barato que nosotros, sobre todo para hacer turismo en determinados lugares, influye mucho más que el puente cortado. Ha sido muy amable. Se perdió hoy, bueno, por lo menos la retoma ahora, la clásica caminata de la mañana, ¿no? Es un sí, ahora sí, pero ahora cambió un poco. Estoy yendo a un club ahora para evitar a veces el frío del invierno. Bueno, está bien. Con Peñarol, complicado, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo qué sé. A veces las cosas no se dan. ¿No? ¿Es hincha del estadio, digamos? Que ¿usted entiende que hay que tener un estadio o no? Yo creo estadio sí. Pero a cualquier precio no. A cualquier precio no. No cediendo ni un peso de la caja de Peñarol, porque Peñarol no tiene dinero excedente para ceder de su caja y cualquier inconveniente en un proceso tan largo le va a generar restricciones al rendimiento deportivo, que yo sigo sosteniendo es lo mejor, mucho más teniendo un escenario donde jugar. Así que el modelo que se aplica, que se piensa hoy no. No, con ese modelo no. Con ese modelo y con ese nivel de dinero. De asfixia. Que dinero potencialmente comprometido, no. Si usted me dice el dinero potencial comprometido es una situación, es chiquito, es el 3% del presupuesto o el 4% del presupuesto, digo, bueno, está. Hasta ahí uno capaz que puede llegar, hacia ajustes puede llegar. Pero con un nivel de presupuesto comprometido tan importante,
no me parece asumir ese riesgo hoy, no. Además, esto tiene que ser, se tiene que terminar. O sea, tenemos que tener seguro los fondos para terminar. Y usted sabe que los presupuestos dicen A y después terminamos en B, sí, de verdad. O sea, que hay que tener el dinero ex ante, como vieron las constructoras. Hoy, que ha cambiado bastante, antes quedaban los esqueletos, ahora no queda más. No, porque antes, ahora el modelo está fondeado, como se dice. Ahora el modelo tenemos todos los fondos para terminar. Muy amable, Isaac, muchas gracias. No contra la recomendación estábamos muy fuertes. Desde el punto de vista, creemos nosotros, técnicos, y después los hechos dieron la razón, aunque también hay que ser justos y la mejora del clima mundial y del ambiente mundial ayudó a que eso sea mucho más rápido de lo que hubiera sido bajo otras circunstancias. O sea, también está claro. Pero el mantenimiento del crédito. No se olvide que Argentina no tiene crédito hoy, 12 años después de los acontecimientos. Uruguay tuvo crédito, Uruguay termina el canje en mayo del 2003 y en octubre del 2003 emite en el mercado mundial prácticamente un punto del producto. Es como hacer una emisión. Mayores de 50 años tienen todavía este asunto del quiebre institucional de la dictadura como una referencia triste, y los jóvenes, la crisis de 2002 marcó con fuerza esa situación. Y sí, naturalmente, fue un problema muy, muy grande que debió enfrentar el país, muy, muy grande. Seguramente parecido a otros anteriores, pero diríamos que por los jóvenes no fue vivido. Seguramente los jóvenes esos deben tener cercano entre 27, 28 hasta 40 y algo, debe ser así. Y claramente los marcó, porque además seguramente allí sufrieron desempleo, sus familias tuvieron penurias, llegó a estar a 4 y está a 3 y pico largo. Bueno, es bastante fácil darse cuenta que usted con la misma producción, canasta, recibía la cuarta parte de lo que recibe hoy. Y bueno, si recibe la cuarta parte con la misma producción, seguramente todos estamos peor. Bueno, fue durísimo, como usted dice. El efecto rebote luego permitió comenzar a transitar por una salida que fue modelo también. O sea, Uruguay logró articular una salida que de pronto queda en segundo plano cuando uno recuerda aquella circunstancia, pero que fue un modelo para el mundo. Sí, no solo fue un modelo, a seguir después, sino que además fue, diríamos, en contra de lo que nos recomendaban. Y la verdad que luché. Seguimos adelante en Telebuen Día. Con mucho gusto vamos a recibir al señor economista Isaac Alfi, ex ministro de Economía y Finanzas. Buen día, Alfi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, igualmente para nosotros. Muy graduadas, digamos, sus apariciones mediáticas, ¿no? Más allá de su columna en el suplemento Salmón del Diario El País, se mantiene como observador, digamos, de la realidad. Y en principio sí, sí, como analista diríamos, o observador, independiente, economista diríamos, profesional. Sí, creo que adopté una posición así, por lo menos por un tiempo. Creo que por ahora me gusta bastante más. Hoy estaba leyendo una encuesta que publica Búsqueda y refiere a esas marcas que le quedan a la gente, ¿no? Y bueno, el país claramente no estaba en un buen momento, las condiciones internacionales estaban todas en contra. Mire, yo le puedo dar 4 números, 4 precios nomás, y usted va a dar cuenta enseguida cómo era la historia. El maíz estaba a $70 la tonelada, $70, después llegó a estar a 300 y pico de dólares la tonelada. Hoy está a 180. El trigo estaba a $110, hoy está a 250 y llegó a estar a casi 600, no 600, no 400 y algo, perdón. La soja estaba a $170, hoy sigue estando cerca de $500, llegó a estar arriba de 600. Y la carne, en segunda balanza o en cuarta balanza, como se dice ahora, se pagaba 90 centavos, 95 centavos de dólar,